Doña Laura Preciado, ¿cómo está usted? Bien. Acalorada, ¿no? Acalorada. Bien. Sí, como todos. Nada nuevo. Yo creo que Barcelona en su momento cometió un error muy grave. Yo creo que se habrán dado de cabezazos porque la famosa Torre Eiffel no fue ofrecida a París en primer lugar. Hubo una ciudad española a la que se ofreció, que fue Barcelona, para la exposición mundial. Y Barcelona la rechazó fundamentalmente por 3 motivos. 1, el coste económico, que era muy elevado. 2, que los barceloneses no veían una estructura de 300 metros de hierro que compaginase con la ciudad. Y 3, hicieron un arco de triunfo que fueron muy conservadores. ¿Cuántas veces los catalanes habrán dado de cabeza contra la pared por haber dicho no a ese proyecto? Al que, por cierto, París tampoco quería darle el visto bueno, ¿eh? Bueno, fue polémico eso. Porque la Torre Eiffel se montó provisionalmente en París y el objetivo era que tras la Exposición Universal desapareciese. Y hoy es un símbolo mundial, cosas de la vida, bueno, ¿no? Y es el atractivo turístico más grande de París, ¿no? Sí, bueno, no quieras de ir Europa, casi, no quieras ir en verano, que tienes que coger los tickets igual con semanas de antelación. Sí. Bueno, todo esto viene a colación, señoras y caballeros, porque no vamos a hablar de la Exposición Universal de 1888. Nos venimos más cerquita en el tiempo, relativamente, porque 97 años atrás. Nos vamos al año 1927. ¿Qué pasó en España concretamente? 29. Sí, ¿qué pasó en España concretamente en 2 escenarios como Sevilla y Barcelona? Bueno, pues en 1929... nos tenemos que retrotraer históricamente a Alfonso XIII y a la dictadura de Primo de Rivera. Bueno, pues deciden con un mismo objetivo demostrar que España había entrado en la modernidad. Y para eso, ¿qué hacen? Bueno, pues no hacen una exposición universal o internacional, sino que hacen 2. La Exposición Internacional de Barcelona y la Exposición Iberoamericana de Sevilla, que esta fue a caballo entre el 29 y el 30. Pero claro, imagínense el despliegue económico... ¿Qué eso suponía? Logístico, de infraestructuras, etcétera, que suponía hacer 2 exposiciones de ese cariz internacional al mismo tiempo en España en los años muy al final de los años 20. Situémonos 7 años antes de la Guerra Civil. Efectivamente, solo 7 años y 2 años antes de la República, estábamos en plena dictadura, y va a entrar España sin saberlo en ese momento cuando hacen esas exposiciones en esa trágica década de los años 30 para España. Cuando servidor de usted estudiaba, hace unos cuantos años, cuando hablábamos de Primo de Rivera se utilizó un término que yo nunca entendí, que era la dicta blanda. ¿Te acuerdas? Bueno. Que nunca entendí ese término, o sea, es absolutamente imposible. Entonces, a mí me tocó estudiar el periodo de Primo de Rivera como la dicta blanda, le llamaban así. La dictadura de Primo de Rivera, bueno, pues él no deja de ser una dictadura, ¿no? Y entonces entra al poder con un golpe de Estado. Pero por eso te digo que nunca entendí esa terminología dicta blanda. Porque tuvo un objetivo, además de los que tienen todas las dictaduras, de establecer un rígido orden, la estabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y un único poder. Lo que le distinguía a este Primo de Rivera era pues que necesitaba quería o aspiraba a una modernización visible de España. Y no le bastaba con que lo viesen en España, sino que lo que quería es una imagen, vender una imagen. Se adelantó un poco a los tiempos, ¿no? Vendiendo una España internacional. Lo que pasa que les costó mucho tiempo. Esta exposición no se le ocurrió, estas exposiciones no se le ocurrieron a Primo de Rivera. Ya desde antes, desde 12, 14, querían hacer una exposición en España, pero las dificultades internacionales, nada menos que la Primera Guerra Mundial y otros problemas, pues lo hizo imposible. Y llegamos así a finales de los años 30. No sé, de los años 20, perdón. 20. Y en 1930 va a venir el crack económico internacional y a nivel de España lo que acabamos de decir, ¿no? Va a venir la Segunda República y después inmediatamente la Guerra Civil, con lo cual todos estos objetivos de mirar hacia Iberoamérica y de mirar hacia Europa de Primo de Rivera, pues se le fueron un poco
al traste, ¿no? Muy rápidamente. Es evidente que si hablamos de la exposición de Barcelona, miraba hacia Europa, que es lo que históricamente ha hecho siempre esta comunidad autónoma, no ha sido la más proeuropea en nuestro país, simplemente por cercanía geográfica, ¿no? Tenía por un lado el Mediterráneo, que evidentemente vía marítima tenía contactos con muchas capitales europeas, y luego la frontera terrestre, ¿no? La frontera terrestre con Francia. Con Francia, ¿no? Y luego también siempre desde la Revolución Industrial, ese afán por la modernidad, por la industria, por el desarrollo industrial y económico que siempre ha caracterizado a Cataluña y por ende a Barcelona. Y mientras que desde Sevilla pues se miraba a la historia, al pasado, ¿no? De las colonias, a Latinoamérica, Iberoamérica. Entonces ahí querían hacer confluir esas dos ejes de España. Hablábamos antes de entrar en antena que, salvando las distancias, en prácticamente todas las universidades del mundo, cuando se evalúan aspectos económicos, se destaca Barcelona 92 como la mejor Olimpiada de la historia. No estoy hablando de resultados deportivos, estoy hablando de proyección de una ciudad al mundo. De hecho, muchos Juegos Olímpicos a posteriori han tratado de imitar el proceso de Barcelona y no lo han conseguido, ¿no? Y Sevilla, sin embargo, le ha pasado exactamente lo contrario. Es decir, se habilita la Cartuja en el año 92 como espacio para una exposición universal y no han sido capaces de sacarle rendimiento. Yo he estado en la Cartuja y es una zona prácticamente vacía. Es decir, hay un campo de fútbol y la sede de la televisión andaluza y poco más. Es un erial, ¿no? Sí, sin embargo, Barcelona ha sacado, en mayor desarrollo de la ciudad con todos estos eventos, ya desde esta exposición de 1929, la anterior que hubo en el siglo XIX, y por supuesto pues toda la Barcelona Olímpica del 92. Pero en Sevilla sí que hay que decir que, como nos muestra la guía, que las guías oficiales que conservamos, que fueron del profesor Cantera, que están llenas de recuerdos y de folletos que fue recopilando Francisco Cantera en la visita a las dos exposiciones, son guías de auténticas joyas, ¿no? De alto nivel, De muy alto nivel, guías a color, guías con múltiples fotos. Mucha calidad, mucha calidad. También tienen sus anuncios para financiarlas, pero con mucho gusto y estilo. Y tienen todos esos mapas, planos y desplegables para hacer uso durante la visita. También te voy a decir una cosa, Laura. Yo siempre digo que con el paso del tiempo valoro muchísimo la publicidad que aparece en las guías, que en su momento era simplemente para la captación de fondos económicos, pero con el paso del tiempo te aportan datos muy valiosos sobre la sociedad a la que sirven, ¿no? Enfermedades del estómago y de los intestinos. Estoy leyendo la guía de Sevilla del año 92, ¿no? Dolor de estómago. Del año 29, sí. Vómitos, inapetencia, diarreas en niños, adultos, esto lo arreglaba todo. Úlceras de estómago, disentería, elixir estomacal de Say de Carlos. Poderoso tónico digestivo que triunfa siempre. Ahí lo tienes, ¿no? Entonces, sí es verdad que, repito, la publicidad te ofrece una imagen muy interesante de esa época. O Gillette, mira. De la época. Y luego también, desde el punto de vista gráfico, el estilo artístico de los años 20, ¿no? Que es tan bonito y hay toques de Art Deco también en algunos anuncios. La contraportada de la guía que tienes ahora en la mano es divina. Divina. Pues la verdad que son una maravilla. Y fíjate, los publicistas ya trabajaban muy bien, ¿eh? Sí. Gillette, una buena provisión de hojas Gillette es el mejor seguro contra el afeitado imperfecto. Cuidado, que ya se trabajaban los lemas. Claro, o sea, los eslóganes. Se estaban trabajando ya muy bien, ¿eh? Y buscaban ya el público al que iba dirigido el anuncio, ¿no? Muy estratégicamente. Estamos hablando de un público muy selecto. Claro, estamos diciendo que en 1929 en España no todo el mundo podía ir a esa exposición como pudimos ir en masa, digamos, a la de 1992, ¿no? En Sevilla, por ejemplo. Asociación de Gremios Exportadores de Vinos. Mira, hay muchísimos anuncios de Jerez, es evidente, ¿no? Por la zona en la que nos encontramos, ¿no? Claro, además, siendo de índole internacional, las empresas, tanto en Sevilla como en Barcelona, las empresas locales o las empresas provinciales vieron una oportunidad grande de hacer publicidad, porque en esas visitas también venía público del extranjero, ¿no? Entonces, y de toda España. Mira, para los vegetarianos, ya había en 1929
Productos: Ceregumil Fernández, alimento completo vegetariano a base de cereales y legumbres. ¡Hala! Ahí lo tienes. Fue muy famoso, ¿no?, este complemento alimenticio de reforzar la salud de Ceregumil. Sí, es que además Gastrol, mire, oye, hay muchísimos anuncios, muchísimas páginas vinculadas con temas relacionados con la salud. Sí, los grandes anuncios de las revistas también de la época siempre tienen que ver con estos complementos alimenticios que hoy en día siguen de moda, y que siempre parece que han existido. Bueno, y vamos a hablar también de lo bien que lo hacemos, que nosotros nos fustigamos mucho. España es un país que cuando todos juntos unimos fuerzas para desarrollar de proyectos somos imbatibles. España organiza muy bien los eventos. Hablábamos, por ejemplo, de la Exposición Internacional de Sevilla. Tú cuando te paseas por la Plaza de España de Sevilla, ¿hay algo más bonito o mejor hecho? Yo creo que es la mejor plaza de España de las que yo he visto de este país. Pues esta exposición de Sevilla parte precisamente de esa plaza, ¿no? Es cuando es el momento en el que se construye la plaza, se crea, y seguida a la plaza el parque María Luisa. De María Luisa. Ese fue el epicentro de la exposición, y de ahí, pues a partir de ahí, según los planos, estaban todos los pabellones. Algunos pabellones, por supuesto, no se conservan, otras partes de la exposición sí, igual que ocurre en Barcelona. Los hay todavía. Sí, yo los he visto en Sevilla. Por eso, que todavía hay algunos que permanecen y tienen ese origen en 1929, un poco antes que sería la construcción, ¿no?, en finales de los años 20. En cualquier caso, el objetivo fundamental es queríamos dar de España una imagen de modernidad, que a lo mejor en ese momento no la teníamos tan, pero queríamos darlo en dos circunstancias completamente diferentes. Repito, parte histórica en Sevilla, lo que podía ofrecer de parte industrial y social Barcelona. Barcelona, efectivamente. Esas son las dos claves para poner esas dos ubicaciones, esas exposiciones, y una pues totalmente internacional y la otra más centrada o más dirigida a Iberoamérica. Por cierto, al profesor le interesó muchísimo la visita porque hemos visto que tuvo marcado él en una de las páginas lo que vio de la Exposición Universal de Sevilla y se dejó prácticamente un par de pabellones. Sí. Se lo recorrió absolutamente todo, ¿no? Sí. Y en Barcelona, pues muy parecido. Todas las guías tienen esas marcas, esas crucecitas y rayas que vamos haciendo cuando vamos descartando las cosas que ya hemos visto, y también tienen estas guías otras joyas, otros tesoros documentales, que son pequeñas postales o folletos que va recopilando. También en el caso de Barcelona, un libro aparte, una guía aparte oficial del pabellón de Italia, que parece ser que fue uno de los más bonitos o importantes. En el caso de la exposición de Sevilla, pues tenemos este otro libro sobre los tabacos de Cuba. Sí, Asociación de Almacenistas y Cosecheros de Tabaco de Cuba, concurrencia a la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929. Y no acaba los tesoros de las exposiciones del 29 aquí, porque en la biblioteca he dejado, porque no iba a venir con toda la mochila, he dejado otros libros dedicados al arte, a otros pabellones, una revista de agricultura de la Exposición Iberoamericana, que es divina, también preciosa en su contenido, y no lo puedo traer todo a la vez, pero bueno, que podemos hacer casi un trabajo universitario acerca de estas dos exposiciones. Desde que desarrollo contigo esta sección me he dado cuenta de una cosa, que el profesor no desechaba absolutamente nada. A todo le daba valor, ¿no? No, a todo le daba valor, importancia, y luego para nosotros estas guías, pues podemos decir, Laura, en la biblioteca, ¿no?, de tema hebreo, ¿esto qué pinta, no? Pues esto podemos preguntárnoslo, ¿no? Pero bueno, ¿qué pinta? Pues para mí y para la Fundación Cantera tiene ese valor sentimental, porque transmite la vida personal del profesor Cantera. Entonces es parte también fundamental de la biblioteca y del archivo. Siempre dicen que conocer a los seres humanos es mucho más complicado de lo que parece, porque todos tenemos diferentes puntos de vista, incluso sobre nosotros mismos, ¿no? Claro, siempre tenemos unas sombras o partes secretas que la gente no conoce. Pero ¿sabes una cosa? Si analizas en profundidad la biblioteca de una persona, puedes conocer mucho de ella. Entonces, desde los libros que parecen más insignificantes, aquellos que crees tú que tienen más relevancia, se conoce mucho a una persona a través de su biblioteca. Claro, las partes que conserva, las que no, los regalos. Hay libros en la biblioteca
que se sabe que nunca leyó porque no están ni siquiera abiertos, que proceden de regalos, ¿no? ¿Tú has leído todos los libros que tienes en casa? Respuesta no. No. Yo tampoco. Yo tampoco. Prácticamente nadie. Si eres una persona que acumulas muchos libros, a veces es difícil haber leído todos, sobre todo si ya tenemos cierta edad y vas cogiendo libros también de casa familiar. Que somos jóvenes. Y bueno, pues no lees todos, pero bueno, lees muchos. A mí cuando mucha gente me pregunta cuando vengo a la radio, que la gente me conoce por esta pequeña sección que hacemos, me dicen, pero Laura, ¿tú te has leído todos los libros de la biblioteca? Pues no. No, sería de locos. No tengo tiempo material para leer todo, pero sí que ojeo muchas, he leído muchos de los que traemos a la radio, claro que los he leído, pero ojeas y buceas un poco por allí y claro que conoces bien la biblioteca, pero claro, leer 20.000 libros pues es imposible, ¿no? No tenemos tiempo, no hay nadie que lo pueda hacer. Y es más, cuando llegas a determinada edad y te das cuenta que el tiempo corre en tu contra y escoges solo aquello que quieres leer de verdad. Exacto, aquello que te interesa realmente. Eso entra en la segunda parte de tu vida, pero yo estoy absolutamente convencido que nadie que tenga una biblioteca de cierta importancia lo ha leído todo. Y es más, creo que tú y yo lo hemos contado alguna vez. Hay ocasiones en las que compras un libro, lo depositas en la biblioteca y no sabes muy bien por qué. Pasados 3 o 4 años dices, este es el momento para leerlo. Claro, efectivamente. Y no tienes ninguna razón lógica, pero dices, este es el momento. ¿A qué te ha pasado? Nos pasa. Igual que tienes libros que no has leído nunca, José Ángel, tenemos libros que hemos releído 20 veces. Muchas veces. Y cuando lo vuelves a releer, encuentras cosas que se te habían pasado. Efectivamente, ¿no? Tienes otra visión de la vida y otra experiencia que ves cosas que antes no te habías dado cuenta, efectivamente. Bueno, pues 2 cosas. En 1929 España intentó dar la mejor imagen de sí mismo al mundo y eso no está mal. 2, organizamos muy bien las cosas. Simplemente, yo siempre digo, será religioso o no, pero la visita del Papa a España yo creo que ha sido un ejemplo de algo bien hecho. ¿Que ha tenido problemas? Seguro. Pero la imagen que hemos dado internacionalmente es que es un país que sabemos organizar las cosas. Eventos, y 3, Sevilla tenía sus peculiaridades y se dirigió a la zona que se dirigió, y Barcelona pues tenía su visión puesta en Europa y en consecuencia hacia ahí enfocó su exposición. Y nos quedamos sin la Torre Eiffel. Pues para otra ocasión, a ver si... Pero mira, ahora tiene la Sagrada Familia, que es la iglesia más alta del mundo. Si tuviera la Torre Eiffel, se hubiera quedado por debajo. Pues sí. Bueno, la verdad que las dos cosas son muy meritorias, ¿eh? Tener la Sagrada Familia no es nada... No es nada fácil. No es nada fácil, pero ahora es una belleza que además ahora está culminada con esa cruz. Yo tengo una visita pendiente a Barcelona. Así que todos tenemos que ir a verla porque la hemos visto, yo por lo menos la he visto sin la cruz, claro. Así que hay que ir a ver in situ a verla. Ya con esta... Yo cuando voy a Barcelona la visita es obligatoria prácticamente a toda la obra de Gaudí, o sea que ni te cuento. Hasta el próximo martes, ¿vale? Venga, buena semana. Igualmente.